90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio. La Colmenita de Alicia, un establecimiento diferente e innovador en Ellín. Tenemos detalles únicos y diferentes para ti, así como para compartir y regalar. En La Colmenita de Alicia dispones del obsequio perfecto para sorprender y cautivar. Te invitamos a conocer y disfrutar nuestra amplia gama de productos. Esperamos tu visita en calle Fortunato Arias 43 de Ellín, junto a entrada de Parking Mercadona. Y ahora, de lunes a viernes, La Colmenita de Alicia te ofrece el programa Los Desayunos de Solo Radio. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Ellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. Muy buenos días, saludos cordiales. Comenzamos aquí una nueva edición de los desayunos de Solo Radio. 37 minutos sobre las 8 de la mañana. Si nos están escuchando en directo, si miran su reloj y no es esta hora, pues seguramente serán las 2 y algunos minutos. Es la repetición íntegra que de este programa les ofrecemos justo después del informativo central Primera Plana. Cordial saludo de José Aurelio Martínez. Gracias por estar ahí una jornada más. La edición correspondiente al 28 de enero de 2015. Sigue adelante nuestra semana en cuanto a contenidos en este espacio de los servicios informativos, donde ya saben, hablamos un poquito de todo. Hablamos un poquito de todos. Y llega una nueva edición de Ellín Puerto Presente. Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado. Presente, Puerto Presente, presente y aquí a tu lado. Yo traigo mis sorpresas enlatadas pa' que las saques saboreando. Tapémonos la vida, venita hasta el congelador. Aquí, ahora, la celebración. Si el mundo está roto, tu carcajada me pone en pie. Pies tocando la tierra, mano levanta, gritaré. Nunca es demasiado tarde para comerte la vida de un solo bocado. El pasado ya se fue y el presente camina de tu lado. Presente, Puerto Presente. Ellín Puerto Presente es, como saben, una iniciativa de la Escarihuela de Agramón en colaboración con la sintonía de Solo Radio. Y ya saben, bueno, pues que los contenidos han sido muy distintos, muy diferentes, pero siempre con un mismo fin. Ellín, su presente y, por supuesto, su futuro. Aunque también, de vez en cuando, hay que echar un vistacillo al pasado. Jesús Domínguez, muy buenos días. Muy buenos días, José Aurelio. Hoy además estamos de aniversario, estamos contentos y felices. Pues sí, porque hoy, bueno, dentro de unos días, a primeros de febrero, vamos a hacer 3 años de la primera emisión de Ellín Puerto Presente. ¿Recuerdas cómo fue aquel primer programa? Pues claro que lo recuerdo, lleno de ilusión. Como intentamos trasladar, creo, estaba comentando mientras que sonaba la melodía, que fue un acierto, ¿no? La canción de Macaco de Puerto Presente, iba ya a decir Ellín Puerto Presente, porque pues tiene toda una reflexión que hacer, ¿no? Y bueno, pues encaminados a eso, pues a conquistar el futuro. Uh-huh. ¿Y cómo vamos a celebrar esos 3 años ya en antena con Ellín Puerto Presente? Bueno, pues hoy damos un giro y los próximos programas, que van a ser pues un par de veces al mes. Empezamos el miércoles que viene, a primeros de febrero, justo un día después del aniversario. Y empezamos con una nueva orientación que le queremos llamar Ellín por dentro de Ellín Puerto Presente, Ellín por dentro. Y también vamos a tener una visión probablemente de por fuera. La idea de la nueva orientación que queremos dar es, bueno, pues queremos dar participación a toda la gente de Ellín que bueno, pues que quiera de alguna manera contribuir a lo que venimos haciendo ya desde hace bastante tiempo, y lo que también Solo Radio hace habitualmente, que es
pues recoger el testimonio, la voz, la preocupación sobre todo de las gentes, de los pobladores de esta gran comarca y de este gran pueblo que es Ellín, y pues poder ponerlas en el programa, qué inquietudes tienen, qué problemas son los que tienen, e intentar dar respuesta. Y para eso vamos a tener pues invitados de lujo que nos van a ayudar a poder dar algunas respuestas a algunas situaciones, mucha gente que tiene muchos problemas y queremos estamparlos. Ahora que vamos a entrar en periodo electoral, que muchos políticos nos van a hablar de todo lo que quieren hacer, pues queremos que el programa venga gente del pueblo, gente que pisa tierra y gente que nos traslade qué problemas son los que tienes y cuáles son las posibles soluciones que podemos darle. Y bueno, empezamos con una canción que es muy bonita, que se llama Philosopher's Stone, la piedra filosofal, de intentar cambiar, ¿no?, todo lo gris en el oro de la esperanza. Van Morrison. Out on the highway, in the byways, all alone. I'm still searching for. Poesía necesaria. Cuando ya nada se espera, personalmente saltante, más se palpita y se sigue, más acá de la conciencia. Fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando ya se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto, para ser, y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Yo maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mías las faltas, siento en mí a cuantos sufren y cuantos respirando canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y cálculo, por eso, con técnica que puedo, me siento un ingeniero del verbo y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo. Gabriel Celaya. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Estamos tocando el fondo.
Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho. Jesús, ¿por qué comenzamos hoy buscando esa piedra filosofal? ¿Por qué esta poesía? Bueno, empezamos con la poesía y con la piedra filosofal de Van Morrison, y con Poesía Necesaria de Gabriel Celaya, que también canta Paco Ibáñez, que por cierto, quien quiera escucharlo, el día 2 de mayo viene a Albacete, a un pequeño pueblo de Albacete, que va a ser El Bonillo, y va a dar un concierto que creo que va a ser pues estremecedor, porque Paco Ibáñez estremece. Y bueno, Poesía Necesaria, y yo mientras que la estaba leyendo estaba pensando también política necesaria, ¿no? Cuando dice maldigo la poesía, podría decirse también maldigo la política concebida como un lujo cultural por neutrales. Esa política que no se moja, esa poesía que no se moja, esa poesía, esa política que es invisible, o que tiene como invisible los problemas serios que acucian a tanta gente desempleada, tantos hogares sin tener ningún recurso a fin de mes, tanta gente sin trabajo, tantos empresarios que no saben cómo acometer el fin de mes, tanta gente pues en embargos, tanta gente en desahucios, tanta gente que le van a cortar la electricidad, el suministro eléctrico este mes, tanta gente que lo está pasando mal, mientras que vemos a tantos poetas, tantos políticos, ¿no?, con sus zapatos impecables, ¿no?, tan neutrales, ¿no?, que probablemente en el verbo puedan decir, pero que le vemos bien en sus actos, ¿no?, y nos conocemos en este país todos, ¿no?, y creo que tiene una vigencia tremenda lo que nos propone Gabriel Celaya en este poema. Y Piedra Filosofal, porque es una canción, pues, que nos traslada o nos quiere trasladar hacia la búsqueda de la piedra filosofal, la solución de los problemas. Muchas veces no se alcanza, la mayor parte de las veces no se alcanza la solución de los problemas, pero sí que la utopía debe de existir, de que tenemos que buscar pues la mejor solución, y realmente, como dice aquí, también en la misma hay que mancharse, ¿no? Hay que mancharse, hay que remangarse y mancharse los zapatos de polvo, las zapatillas de polvo, para esa búsqueda de, quizás en programas como estos, quizás en medios como Yin Solo Radio, los medios de comunicación tienen gran parte de esa misión, ¿no?, de la piedra filosofal, de que pese a una realidad, a un presente tedioso, a un presente duro, pues se puede trasladar esperanza, y puede haber una misión, ¿no?, en la comunicación, ¿no?, de intentar buscar las mejores soluciones, dar voz a los que lo están pasando mal y denunciar pues todas las situaciones muchas veces injustas que se producen, intentando pues buscar un presente mejor, un futuro mejor, que muchas veces el futuro es muy lejano. Hay que preocuparse también por el presente inmediato, porque uno come todos los días y necesita comer hoy para poder vivir mañana. Dando forma a este Ellín Puerto Presente, con modificaciones importantes, como ya nos comentaba Jesús en la presentación del programa. Un espacio que estará con ustedes un miércoles de cada 2.
Vamos a tener nuevas secciones en cada programa. Tendremos invitados que estarán con nosotros en cada uno de esos programas, invitados muy especiales. Habrá un rinconcito, como también lo ha habido hasta el momento, para la poesía, esa arma cargada de futuro. Como siempre empezaremos el programa con una poesía. Tendremos también nuestro espacio dedicado al derecho con José Carlos Díaz, una sección que pretende dar respuesta a las personas que necesitan asesoramiento legal a las complejas situaciones que estamos atravesando todos. Otro espacio que en este caso contará con la inestimable colaboración de Agustín Cifuentes, donde pretendemos traer a distintos hellineros que están fuera y que pueden aportar su testimonio o experiencia para buscar juntos un hellín mejor. Se llamará Hellineros en la Diáspora. Queremos también, por supuesto, que este programa sea participativo, como siempre buscamos en los desayunos de Solo Radio. Queremos escuchar la voz de la calle. Iremos invitando a emprendedores, a empresarios, a desempleados de Hellín. Y demostraremos una vez más que Hellín no se para. Una sección en la que hablaremos de empleo, de empresa, de emprendimiento. Pero sobre todo ello, por supuesto, vuestra colaboración. Vuestra colaboración va a ser especial en esta serie de programas. Queremos que seáis un invitado más de este espacio, que participéis a través del 967 30 53 21, a través del correo electrónico participaellin@soloradio.es o sus grabaciones incluso a través de WhatsApp con voz 645 48 73 74. Les nombraba en la presentación, Jesús Domínguez no está solo hoy en ese estudio. Contamos ya con la presencia de esos dos invitados especiales que estarán con nosotros durante la emisión de estos programas. Agustín Cifuentes, buenos días. Hola, buenos días, José Aurelio. Gracias por estar una vez más en los desayunos de Solo Radio. Gracias a ti por invitarnos. Y también está con nosotros, comentábamos que tendremos una sección que se llamará Tú tienes derecho, y estará con nosotros también José Carlos Díaz. Buenos días. Buenos días. También un placer tenerte con nosotros en este Hellín Puerto Presente, que va viendo cómo también sufre cambios importantes. Otro sanroqueño. Otro sanroqueño. Así es. Efectivamente. Jesús, bueno, pues la terna la completamos contigo, con lo cual este programa no puede fallar. Pues vamos a ver, sobre todo, como has dicho, que has invitado a la gente que quiera, que participe, que escuche, que vamos a abrir una ventana para eso, para que nos trasladen las distintas problemáticas, ¿no?, que vive el municipio desde el punto de vista de todos los puntos de vista, de pues alguien que tiene un problema, ¿no?, pues que se ha quedado sin trabajo o le han despedido, qué tiene que hacer. En el juzgado le han dicho algo o no encuentra la manera de poder buscar la fórmula, el abogado que le asesore, o alguien que, bueno, pues tiene un desahucio, le han cortado la electricidad, qué pasos tiene que dar, bueno, tantas y tantas cosas, ¿no?, que hay en las problemáticas del día a día. Y bueno, pues contamos con una persona muy experta, muy conocida en Hellín. Carlos Díaz ha sido abogado muchos años de comisiones obreras aquí en Hellín. En derecho laboral, pues es experto, sobre todo por la cantidad de juicios acumulados que tiene, pues, a sus espaldas. Hoy trabaja, pues, es funcionario público, pero este espacio, pues, es algo, además, que la asesoría, pues yo sé que hay mucha gente que tira, pues, de él muchas veces, ¿no?, en el día a día. Es una cuestión que él viene haciendo mucho tiempo y siempre que puede se implica. Aparte, pues, como ya he dicho, es de San Roque y tiene bien claro de dónde es y de dónde viene, ¿no?, y tiene bien claro pues su vecindario, que ha sido y que, pues, de alguna manera siempre está con él, ¿no?, y tiene muy claro también, pues, esa
parte que yo decía de la poesía, no es neutral, ¿no? Carlos Díaz, pues si algo podemos decir es que no es neutral y es bastante sensible y en su trayectoria, ya no profesional sino humana, pues lo demuestra día a día y bueno, pues yo creo que puede servir de gran ayuda. Esperamos que tampoco colapsemos su tiempo, ¿no? O ojalá que sí, que pueda dar solución a muchas cuestiones que puedan plantear. Y Agustín, que bueno, pues él conoce bien a muchísimos yineros que están ausentes de yin. Ya no tengo que decir más nada de cómo surgió inicialmente, ¿no?, lo de yineros ausentes, y creemos que necesitamos la voz de muchos yineros que están fuera, que son realidades, ¿no?, que de superación. Y también mucha de esa gente que está fuera, que ya está jubilada, que muchos son empresarios, su propio cuñado, por ejemplo, o sus cuñados, sus distintos cuñados que están fuera, que son empresarios y que han hecho todo lo posible por traer a Egin lo que han podido. Yo sé bien cómo surgió Abaste en Egin, la empresa de energía solar, ¿no?, que fue una cuestión de mi pueblo, vamos a empezar en mi pueblo por Carlos Laborda, ¿no? Fue algo en lo que él contribuyó mucho, Agustín, ¿no?, junto con Carlos, los primeros pasos que se dieron para que esa fuese una realidad. Podemos intentar que otros empresarios que hoy están jubilados, que tienen una gran acumulación de contactos, de recursos económicos y demás, pueden aportar algo a la realidad de Egin, pueden aportar algo a la realidad empresarial de Egin, ¿no? Y en otros planos también sociales, ¿no? Él conoce bien y vamos a intentar cada semana, pues, o cada 2 semanas, traer a alguien que tenga algo que decirnos. Y yo, pues, también contar con Agustín, porque él ha hecho un trabajo de recopilación de poesía de poetas de Egin, pues, ahora nos contará, y creemos también que la poesía es necesaria, ¿no? Y bueno, pues él nos va a traer también a los micrófonos, pues, esos poetas egineros que muchos son desconocidos y que pueden aportar muchísimo. Y ya abrimos no sé si Agustín o Carlos, ¿por dónde comenzamos? Pues mira, yo por ejemplo quiero decir, Agustín, ayer tuvimos un programa que iniciamos también y vamos a tener los martes con las fuerzas políticas de Egin y ahora que estás hablando de los egineros que viven fuera de Egin, ¿no?, que llevan pocos o muchos años fuera de Egin, tengo que decir que ayer la participación fue importante. La verdad que no pensábamos que en el primer programa, porque además era muy tranquilo, ¿no?, un poco hablando de la situación de cada uno de los partidos políticos que tienen representación en el Ayuntamiento de Egin. Resulta que la participación de nuestra audiencia fue bastante importante y fue al 50%, podemos decir, más o menos, de egineros que viven actualmente aquí y de egineros que están fuera, que nos escuchaban a través de Internet a muchos kilómetros de aquí. Con lo cual nos da buena imagen que aquellos egineros que denominamos ausentes porque no están en Egin siguen interesándose por su ciudad. Sí, la verdad es que a raíz de la creación en Facebook de Egineros Ausentes, pues ha sido un grupo que roza los 4.000 miembros, 4.000 egineros que están apuntados en ese grupo y que, por lo que yo lo sigo, aunque ya no estoy dentro del grupo, pero lo sigo, pues están muy preocupados por lo que pasa en su pueblo. Sobre todo la gente que está fuera mucho tiempo, pues se preocupa mucho de ver cómo se encuentran las calles, cómo se vive el día a día en Egin, qué problemas hay, qué forma hay de solucionarlos. Y bueno, pues la verdad es que ayer yo estuve viendo el programa y sí, es cierto que hay preocupación en la gente de Egin que está fuera. Seguramente hay más preocupación de la gente de Egin que está fuera que de la gente de Egin que vivimos aquí. Entonces creo que es un buen paso, Entonces se está tratando desde ese grupo, pues se está tratando de hacer cosas, como por ejemplo la recuperación del Teatro Victoria. Pues yo creo que eso da una idea de cómo la gente de Egin que está fuera se preocupa de potenciar su pueblo.
Así es, quedaba patente en ese programa. Carlos, nos proponemos, con tu presencia en este programa, echar una mano a aquellos que lo están pasando mal, que tienen una situación complicada, que, en fin, pues seguramente hace un par de años no pensaban que estarían en esa situación que pueden estar atravesando ahora, y vamos a intentar tender una mano a través de Solo Radio y con tu importante colaboración. ¿Qué problemas crees que en los próximos programas se pondrán aquí, sobre la mesa, por parte de nuestros oyentes? Bueno, yo creo que la voz de los ciudadanos realmente pondrán en los sucesivos programas cuáles son los problemas que de verdad le acucian. Pero yo creo que si tuviera que hacer un pronóstico, pues tiene algo que ver con lo que acaba de decir Agustín. Sí que se nota que hay una especie de sentimiento colectivo en Ellín de conformismo, incluso de cierta tristeza, y que detrás de eso pues hay situaciones verdaderamente preocupantes, y que considero que bueno, tanto desde este programa como una herramienta más para atender estos problemas que pueden tener estas gentes, que yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión de empleo, con cuestiones sociales, con cuestiones que tienen que ver con la vivienda, con cuestiones que tienen que ver con prestaciones, incapacidades. Y yo creo que todo lo que tenga que ver o que tenga que concierna con la propia supervivencia del ser humano en una sociedad moderna como la que vivimos. Tiene que ver con eso. Yo creo que los problemas que tiene ahora mismo el ciudadano son de primera mano, son sobre necesidades primarias. Sé que vamos a luchar contra una cuestión que yo creo que, o una forma de ser que yo creo que es un poco común en general a todos los ellineros, ¿no? Y es que nuestros problemas los guardamos para nosotros y no nos gusta mucho darlos a conocer. Como ya decía en el programa de ayer, nosotros a las llamadas que llenen este programa no las vamos a identificar, a no ser que quieran identificarse ellos. Daremos la bienvenida a un oyente que nos comentará lo que le apetezca y ya está. Si esa persona quiere presentarse, pues lo hará, y si no, nosotros no preguntaremos nombre, ni en los correos electrónicos daremos a conocer su nombre, con el fin de guardar cierta intimidad si es lo que quieren. Si no quieren que sea así, pues tranquilamente, cuando les demos la bienvenida, pues podrán identificarse y dar todos los datos personales que quieran, ¿no? Así creo que bueno, pues guardaremos un poco el anonimato, si es lo que se quiere por parte de nuestros oyentes, porque supongo que llamar a la radio para, pues, no sé, pedir consejo sobre qué hacer, que lo han despedido y cree que no le han tratado como debieran, o que tiene un problema de desahucio, pues todo esto quizás en Ellín es complicado darlo a conocer, ¿no? Así es. Yo creo que son cuestiones que el ciudadano que se encuentra en esa situación le produce seguramente pudor, incluso en plantear su problema. Incluso una especie de bloqueo también. Pues nosotros ya partimos de esa base, sabemos que esto es así, porque quizás hasta nosotros mismos estaríamos en esa predisposición si llegara el caso, con lo cual, entendiendo esto, como saben, correos electrónicos, participa@soloradio.es, siempre que así lo soliciten. Nosotros no daremos ningún tipo de dato personal, y en las llamadas telefónicas exactamente igual. Jesús. Sí, pero bueno, hay muchos temas que la gente no tiene por qué tener pudor. Por ejemplo, en el próximo programa vamos a tratar la puesta o el cambio que va a haber en la ley de arrendamientos, que ya desde fin de mes, ¿no?, de establecimientos comerciales, y que afecta mucho a establecimientos del casco antiguo nuestro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con esa ley, ¿no?, que va a afectar a muchos establecimientos? ¿Qué nos propone la ley? Era algo que está ahí medio dormido, pero que ya pues expira, y hay un nuevo marco normativo que va a afectar mucho a muchos establecimientos comerciales. Yo creo que es un tema que preocupa a todos, y que cualquier persona que tenga un problema en ese sentido lo puede decir abiertamente. O formas también de plantear las cuestiones. Alguien que tiene un problema puede, por ejemplo, se han dado muchos casos, y se están dando muchos casos, de gente que ha perdido la prestación porque ha declarado 500 kilos de aceituna o 300 de almendra. Muchos casos en Ellín, ¿no? Yo pienso que alguien puede plantear eso abiertamente, y yo sé bien que Carlos conoce bien esta problemática, que se le han buscado soluciones a algunos casos y se han ganado, ¿no?,
cómo podemos tratar, y eso sirve de ejemplo, pasa como la jurisprudencia, puede servir para que el resto de oyentes, porque hay mucha gente que no conoce bien sus derechos, ¿no? Y bueno, pues asumen algunas veces cuestiones que son lesivas para sus intereses por no conocer estos derechos. Entonces yo también pediría que los oyentes se implicasen, que no pasa nada, ¿no? Hombre, si es una cuestión personal de que me estoy planteando divorciarme, y no se lo he dicho todavía a mi compañero o compañera, ¿no? Pues obviamente no lo va a hacer público en la radio, ¿no? Pero un correo electrónico genérico, nosotros no vamos a publicar ese correo. Ahí en las cuestiones muy personales, pues sí que a lo mejor es un poquito más difícil. O alguien que quiere emprender, ¿no? Alguien que quiere hacer, ¿cómo puedo yo plantear una solicitud de subvención, el marco normativo que me protege para esto? O alguien que, por ejemplo, las entidades financieras han cobrado intereses abusivos, que están reconocidos como abusivos, que mucha gente que tiene créditos no se les ha devuelto, que era ilegal tener suelo en el crédito, era totalmente ilegal, y muchas entidades financieras le deben mucho dinero a los ciudadanos que van a perder por no reclamarlos, ¿no? Yo creo que a alguien que está en esa situación no le va a dar ningún pudor de decir, y esto es así, y si yo firmé un crédito en estas fechas con esta cláusula de suelo, ¿me tienen que devolver el dinero que yo he pagado ilegalmente? Pues son muchas cuestiones que yo pienso que la gente no tiene por qué tener ningún medio, y que al escuchar esa realidad puede tomarse nota, pues mucha gente que estará en situaciones similares. Pues sirva este programa, la edición correspondiente al día de hoy, ya en la recta final del mes de enero, como presentación de lo que encontrarán en este espacio. Ellín Puerto Presente, una fórmula un tanto diferente respecto a programas anteriores. Ellín por dentro, nuestro Ellín, el que vivimos cada uno. Bueno, yo quería pues preguntar a Agustín, porque mezclamos, fíjate, vamos a mezclar problemática y poesía, ¿no? Pero, ¿cuántos poetas tenemos en Ellín, Agustín? Bueno, hasta ahora. No solo los que están vivos, estamos hablando de toda la gente que ha escrito, que podemos tener constancia que ha escrito poesía. Bueno, yo estoy, como sabes, estoy haciendo un trabajo de recopilación de la poesía escrita por ellineros, y tengo aproximadamente 600 personas. 600 escritores. Que de alguna manera han hecho poesía. Uh-huh. Entonces yo me baso, pues he mirado muchísimos miles de periódicos de los años 40, de los años 30, de los años 20, de los años 50, incluso del siglo XIX, y bueno, pues había mucha gente que escribía, que hacía poesía, y yo he tratado de ir recopilando todo eso, y el resultado es pues que hay alrededor, yo tengo casi 600 o 600 y algunos poetas ellineros, y miles y miles y miles de poesías que se han escrito. Por curiosidad, ¿algunos de ellos hacen denuncia social en su poesía? Sí, sobre todo en la época de los años 20, 30, 1920, 1930, había poesías dedicadas a Ellín bastante duras. Que tendrían vigencia hoy. Hombre, tendrían vigencia hoy según el carácter que se le quiera dar. Afortunadamente ahora pues creo que caciques, entre comillas, con ese pensamiento que se tiene del cacique, pues ahora creo que no tenemos. Pero bueno, también sería cuestión de examinarlo. Aún queda ron de ese. Sí. Entonces habían poesías que eran bastante críticas con la situación que se vivía en Ellín, de cómo se estaba, se hacía mucha. Y luego había también había una serie de piques entre la gente que escribía poesía,
donde si yo que hago poesía me meto con Carlos, que también hace, puedo esperar que me conteste. Y entonces había ahí un cierto pique entre gente que de la misma época que escribían poesía, y da resultados muy bonitos. La verdad es que había mucha imaginación en ese momento y era una forma. Hay que tener en cuenta que en Ellín se llegaron a juntar en alguna época alrededor de 14, 15 periódicos que se editaban. Nos creemos que ahora tenemos tantos medios de comunicación, pues en esa época seguramente de los años 30, 40, no sé, había veces que se juntaban 14, 15 periódicos que se estaban editando, y eso suponía que tenía que haber mucha gente que participaba en esa edición, ¿no? Y había bastante gente que escribía poesía, había bastante. Ahora, en la actualidad, hay mucha gente que escribe poesía en Ellín, que seguramente tampoco están reconocidos, y que hacen un tipo de poesía, digamos, que distinta de la que se hacía de hace unos años para atrás, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todo evoluciona, y yo hablando con uno de los poetas que hay ahora, me decía, es que después de que Tomás Preciado escriba un soneto, ¿cómo me voy a poner yo a escribir sonetos? Si ya está hecho, ¿no? Entonces hay que buscar unas formas nuevas de expresar esa poesía. Pues también hay muy buena gente que escribe muy buena poesía ahora mismo en Ellín, pero muy buena, muy buena. De hecho, tenemos a Carlos Millán, que ha obtenido un premio literario a nivel nacional hace nada, que el otro día, por cierto, me regaló el libro y escribe muy bien, muy bien. Entonces, ya te digo, en Ellín hay mucha. Además, como has leído tú ahí en la poesía que has leído hoy, la poesía es un arma cargada de futuro. Lo es. Entonces, yo pienso que tiene sentido en el programa la poesía, porque efectivamente es un arma cargada de futuro. Estará presente, seguro. Otro tipo de poesía social, y Carlos, que es poeta, pero de otra poesía, ¿no? De otra lírica, ¿no? Porque al final también se trata de métrica, de esa métrica que tiene la justicia, de esos octosílabos, endecasílabos, rima sonante, consonante, esas cosas que tiene la ley, ¿no? La poesía social. El valor hoy de la justicia, Carlos. Tenemos la sensación, ¿no? La mayor parte de la sociedad, que la justicia es una tela de araña. Una tela de araña que siempre captura al pequeño, a la mosca pequeña, al mosquito pequeño. Siempre está envuelta entre esa tela de araña. Las leyes parece que están pensadas para de alguna manera capturar, ¿no? a la gente, a la mayor, a la inmensidad de la gente, que es gente sencilla, pero que pasa el gorrión y la rompe. Podemos creer hoy en la poesía. Hay una canción precisamente que habla de Ya no hay locos, que dice: ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros, ¿no? Dice la canción, ¿no? Sobre todo desde el punto, con todo el respeto lo digo, aunque puede parecer irrespetuosa, pero lo digo por todo lo que estamos viendo, por toda la gente que ha saqueado los recursos de gente sencilla, de gente humilde, la gente que la estamos viendo en la televisión, los políticos indecentes que han cobrado cantidades de dinero millonarias, que están viviendo hoy. Estamos con gente que decía Freedom for Catalunya, y hoy resulta que 8 de 9 hermanos están procesados, ¿no? Los que decían que querían lo mejor para aquella parte del territorio. ¿Podemos creer hoy en la justicia? Bueno, yo creo que es una buena metáfora esto de la tela de araña. Me imagino que los insectos que quedan atrapados en la tela de araña legal son los ciudadanos, el débil, y el gorrión, en este caso el pajarraco, que es capaz de romper la tela de araña, es el poderoso. Yo creo que primero hay que diferenciar lo que es la aplicación de la ley con el contenido de la ley. Las leyes son
porque relacionamos leyes con los juzgados, con los tribunales. Las leyes son redactadas y aprobadas por el legislador, que son los políticos, los que de alguna manera nos representan. Y sí es cierto que históricamente el legislador, el que hace y aprueba esas leyes, no ha tenido la suficiente sensibilidad y empatía con los más débiles. Quiero decir que el legislador, desgraciadamente, es raro que se relacione con los que roban en un supermercado una botella de leche, o con los que un joven drogadicto que da un tirón robando 10 euros a la puerta de un Mercadona. El legislador no tiene relación con este tipo de ciudadanos que tienen la desgracia de o no tener medios y verse abocados a robar, pero sí que siempre han tenido históricamente una gran relación con el poder económico y con el poder financiero y con el poder político. En ese sentido es claro que las leyes castigan, a veces han castigado más por un pequeño delito de hurto a un pobre que no tiene donde caerse muerto, que por robar millones de euros. Eso el Código Penal es una muestra de eso. Que el dar un tirón en la puerta de un Mercadona sin ningún resultado, igual te pueden imponer una multa, o sea, una pena privativa de libertad de 2 años y medio. O sea, meterte en la cárcel 2 años y medio. Veamos a ver, con estas situaciones que se están dando, a ver en qué condenas terminan, ¿no? Estamos hablando de lo que está ocurriendo en el poder financiero, de la corrupción política y demás. Y luego la otra cuestión es decir, bueno, ¿hay justicia o no? Yo creo que la justicia no es una meta, es un anhelo del más débil frente al más poderoso. Y como tal anhelo, yo creo que la lucha en conseguir esa justicia debe ser una realidad, debe ser continuada, y a veces no se consigue para uno mismo, pero sí que se consigue para otros, para las generaciones venideras o para personas que tenemos cercanas. Por tanto, yo creo que la justicia debe ser un instrumento, una herramienta y un camino a no abandonar nunca. Vamos con una llamada telefónica. Una de nuestras oyentes se une al programa. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Le escuchamos atentamente. ¿Qué quiere aportar? Pues soy Loli Herrero y estoy oyendo esta mañana el programa y lo veo muy interesante. Desde aquí una felicitación. Y quisiera de hacer una pregunta, aunque ya está pasado. Pero está escuchando lo de la aceituna y lo de la almendra y todo esto. Y yo voy a poner un caso que me pasó hace ya años con esto. Sí. Pues nada, estaba mi marido trabajando con los albañiles y yo tenía unas oliverillas. Y por 121 kilos de oliva, que fueron 55 euros, tuve que pagar 900, casi 1.000 euros. Cuando yo con mi marido hacía la declaración de la renta, yo de mi marido y de mi casa, y jamás pagaba nada porque no llegamos. Y los años que declaré la oliva a nombre de mi marido, pues me clavaron casi 1.000 euros, que tuve, yo con el tiempo casi llorando, pero es que me estuve por todos sitios buscando a ver de qué era, y no me daba nadie ninguna explicación, y eso estoy diciendo que gracias ahora porque se puede saber todas estas cosas que antes no las sabía. Y otro año lo mismo, otros 1.000 euros casi, y sin saber nada. De cara de aceituna. De la aceituna, pero por 4 aceitunas de nada. Tenías que pagar, y luego es que pues le ponían a mi marido que tenía 2 actividades económicas. Y digo, vamos, por 121 kilos de aceituna que me claven 900 y pico euros, y sin saber nada ni nadie, y ir a todos sitios, acudiendo a todos los sitios, y no sabía nadie nada, ni por lo que habían puesto. Me sentí impotente e indefensa porque no sabían dónde acudir, ni a los sitios que eran lo normal de que supieran cosas, aquí la olivarera. Entonces, bueno, es que fui a otros sitios. Y entonces reducieron ya al final que es que tenía 2 actividades, pero que hay 2 actividades, si él estaba trabajando en una empresa y esto era nada, y al final pues tuve que pagarlo. Que si llego a saber, vamos, si llego a saber a ver las cosas como hay ahora... Deja la aceituna en el árbol, ¿verdad? Pero no, si ya luego me dediqué a quitarlo. Muy bien. Loli, hablamos de ello. Gracias por tu llamada.
muchísimas gracias. Hasta luego. La verdad que es un caso que a ver, supongo que en todas partes, ¿no? Pero conozco varios casos similares que han ocurrido en Ellín, incluso, pues eso, suelen ser de unos cuantos olivos que han pasado de generación en generación y que, bueno, pues han costado mucho dinero a las personas, que además, como decíais, pues suelen ser personas que están apuradas económicamente, ¿no? Claro, igual alguno que nos está escuchando piensa 1.000 euros, pues no es tanto. Para familias así, sí. Carlos. Bueno, es una situación que se está produciendo en los últimos años y tiene que ver con algo que después diré. La cuestión es que no cabe en ninguna mente humana que se considere el hecho de que tenga, o bien por herencia o bien por otras circunstancias, unas oliveras que, bueno, hay una costumbre de uno mismo recolectar en los fines de semana con la familia esa aceituna, llevarla a la almazara y que te den una garrafa de aceite, que se considere como una actividad a fiscalizar en este sentido, una actividad laboral o mercantil. Y eso es lo que se ha producido en los últimos años. El Ministerio de Hacienda considera esas situaciones como una doble actividad y, por tanto, la fiscalidad es mayor. Eso ya sí que existen incluso sentencias de tribunales, incluso aquí en Albacete, que entienden que es una actividad marginal, es una actividad social y no puede considerarse como una actividad reglada o laboral. Aquí es una cuestión de 1.000 euros, pero el verdadero problema no se ha producido con la fiscalidad, es decir, que por coger esa oliva que puede tener un precio de 100 y pico euros, 200 euros no más, pues te establezcan una fiscalidad, es decir, paguen más impuestos que otra persona que puede tener unas rentas de trabajo mayores, pero que no tienen dos pagadores en ese sentido. El problema se ha dado sobre todo en personas que estaban cobrando un subsidio de desempleo, una prestación de desempleo, y que han dedicado un fin de semana a recoger o a recolectar su aceituna y ha considerado el Estado, en este caso el SEPE, que es una actividad y que por tanto tenían que haber comunicado esa actividad al SEPE, suspender la prestación y cuando terminara de coger esa aceituna volverlo a comunicar. Quien no lo ha hecho así, se le ha suspendido la ayuda familiar, y no solo se le ha suspendido la ayuda familiar, sino que les han sancionado y les han reclamado en algunos casos 1 año o 2 años de subsidio o prestación de desempleo, que pueden rondar entre 5 o 10.000 euros perfectamente. Esa situación, después de muchos años, sí que se han pronunciado los tribunales, y lo que han venido a decir es lo que dice el sentido común. Y el sentido común lo que dice que es una actividad marginal de la propia subsistencia, que tiene que ver con costumbres de zonas en las que tienen su olivar y que en compañía de su familia pues recolecta esas olivas, lo convierten en aceite y sirve un poco para distribuirlo entre la familia para tener aceite durante todo el año. Entonces esto es una de las cuestiones que revela a la gente y revela el sentido común y genera mucho coraje y mucha sensación de injusticia, que es lo que estamos hablando. Y además es que hay un trasfondo en esas cuestiones en la que había un interés, y sigue existiendo, de romper las estadísticas de personas que están como demandantes de empleo. En el momento de que esas personas se consideran que han estado trabajando, las estadísticas de demandantes de empleo, de personas que están desempleadas, también bajaban. Y por tanto tenía un interés doble para el Estado. Disminuir sus prestaciones, lo que pagaban es ahorrarse dinero con las personas más desfavorecidas, pero además que arrojaran las estadísticas del INE unos niveles de desempleo menores de los que de alguna manera es lo que querían los responsables políticos, tener unos niveles de desempleo sobre el papel menores. Jesús, una problemática que poníamos sobre la mesa antes incluso de la llamada de Loli, pero que es tan real que ha hecho que la primera llamada que recibimos en este programa sea precisamente en torno a ello. Un caso que, como digo, no es aislado, ni muchísimo menos, y a mí me constan muchos casos similares, sin ir más lejos, en nuestra localidad.
Sí, yo conozco bastantes casos, Carlos también los conoce, no todos, pero hay mucha gente que lo ha pasado muy mal con esta situación porque eran economías pues con muy bajos niveles y se les ha suspendido y se les ha pedido, en un caso concreto que yo conozco, 10.000 euros de devolución y 10.000 euros de devolución a una familia que, bueno, pues que van al día, pues es una verdadera odisea. Y bueno, pues desgraciadamente han sufrido esto durante varios años y finalmente hay sentencias que aquí en Albacete, y algo tendrá que ver gente que está pues cerca de este programa, que han dado la razón al sentido común, ¿no? No digo no he dicho yo que en esta mesa, he dicho en este programa. Carlos, una pregunta. En torno al tema que nos proponía Loli, ¿hay posibilidad de recuperar ese dinero que en su día le solicitaron, por ejemplo, a ella? ¿Se podría solicitar la devolución? Vamos a ver, la cuestión de ejercer los derechos de los ciudadanos, pues el otro problema que se tiene son el tema de los plazos que establecen las normas, cuándo se ha producido, cómo se ha producido. Habitualmente esas resoluciones tienen un tiempo para ser recurridas y es posible, por lo que dice Loli, que hablaba un poco en tiempo pasado, de que ya sea tarde. Esto es un caso claro de una injusticia, pero el que hablar de ello puede arreglar otras injusticias que todavía se está a tiempo. Lo peor de esto es que me da la sensación que a veces por parte de los legisladores o de quien corresponda se sabe que no está bien, se sabe que no es lógico, se sabe que no es ético, pero se deja pasar y oye, pues toda esta gente que ya ha visto cumplidos los plazos para poder solicitar la devolución de ese dinero, pues mira, ya ha pasado y ya está en la caja, y aun sabiendo que al final les quitarán la razón, ¿no? Que esto para mí es muy grave. Es muy grave que nuestros representantes políticos o quien tiene que tomar esas decisiones, que al fin y al cabo seguro están siendo remunerados con dinero público, vayan a fastidiar a aquellos que les dan de comer, ¿no? Entre comillas. Bueno, sí, y además genera otro efecto, que es el que el ciudadano considere que es más adecuado, en algunos casos, en vez de recurrir las resoluciones, en vez de meterse en un sistema judicial que es lento, que además le cuesta dinero, pues intentar buscar otras alternativas. Y en este caso, pues en muchos casos en los que el ciudadano lo que hace es, bueno, pues las oliveras, en vez de ser mi marido quien la lleva, pues voy a ser yo, que soy su esposa, que es lo mismo. Es decir, que digamos que la vida se abre camino, los ciudadanos también buscan alternativas a esas situaciones. Pero bueno, en cualquier caso sí que las últimas sentencias que se están produciendo están disuadiendo al legislador, sobre todo al ejecutor de la norma, porque esta ley no ha cambiado, esta ley estaba ahí y siempre se consideraba que no era así. Digamos, ha sido un cambio de criterio. Y entonces yo creo que ahora se está también produciendo una especie de dulcificación de ese criterio en beneficio de los ciudadanos. No sé si también por el año en que estamos o por las sentencias que se están produciendo. Agustín, para estas cosas hay poesía. Estas cosas se pueden analizar a través de la poesía. Debería haberla. Debería haberla, pero no me hagas preguntas de esas a estas horas. Muy bien. Jesús, pues esto es lo que queremos, ¿no? Situaciones, problemas como estos, queremos tenerlos sobre la mesa y poder hablar sobre ello. Hay tantos. Agustín conoce bien otro problema que es de otra índole. Quizá ya la gente que invirtió en energía solar fotovoltaica, pues es otra realidad a lo que estamos comentando. Pero también otro atropello. Se le dice a la gente, venga usted, invierte en esto, que yo, Estado, le voy a prometer que usted durante 25 años va a cobrar esta cantidad por tarifa, sea mejor, sea peor, no entramos ahí. Viene la gente, invierte todo el dinero, alguna gente de esa lo hace con créditos hipotecarios, y una vez que la gente ha invertido dice, pues ya te tengo, ahora te voy a pagar lo que yo quiera. Y la realidad de hoy de los parques fotovoltaicos que tenemos, no en Ellín, sino en toda España, es que mucha gente, está entrando en quiebra.
está entrando en quiebra porque no pueden pagar los préstamos que sacaron para poder realizar los parques fotovoltaicos que se hicieron. Es una verdadera locura. Somos la región, van a haber unas jornadas que se van a llamar la sinrazón de la energía. Tenemos la región más renovable de España y de Europa. Nosotros somos en equilibrio energético 0 CO2, desde el punto de vista que producimos más energía que consumimos en Castilla-La Mancha con renovable, con viento y fotovoltaica. Y como premio nos han traído un cementerio nuclear y el fracking. Como premio por ser la región sostenible que tiene más energía montada, más que consumimos, como premio a la región nos van a traer precisamente que en nuestra comarca va uno de los grandes proyectos del fracking, ¿no? Algo que yo creo que todavía no se ha cuestionado suficientemente, que es una verdadera aberración. Y bueno, aquí ya hicimos un programa hace algún tiempo sobre esto. En fin, tantos y tantos atropellos, unos que entran directamente en el bolsillo, en muchos casos en el bolsillo de los más débiles, otros que atropellan nuestro medio ambiente y dejamos hipotecados el futuro de nuestros hijos. El atropello del medio ambiente no es una cuestión solamente de las organizaciones ecologistas, de la gente que es muy verde. Hay tanta gente que está totalmente sensibilizada, pero necesitamos que seamos más y sobre todo que conozcamos qué es lo que se vertebra para nuestro futuro. Es una sinrazón, un proyecto de esa magnitud en una región que ha demostrado que puede ser sostenible y viable. Otra cuestión, luego entraremos en si es sostenible económicamente, pero técnicamente hoy podemos producir más energía que consumimos con energía renovable. Y es una aberración que en vez de premiarte que la Unión Europea todo a ser un ejemplo mundial, pues dicen como premio y como medalla le traemos a usted un cementerio nuclear aquí a su región y le traemos un proyecto de fracking que es en una zona que precisamente tiene movimientos sísmicos y es volcánica, como es Hellín, ¿no? Espero que tengamos en alguno de estos programas algún especialista, entre comillas, sobre este tipo de energía y me explique cómo estamos en nuestro país con la energía solar y resulta que tengo muchísimos amigos que están en Inglaterra poniendo placas solares. Que me lo expliquen. Sí, yo allí el sol sale poco, creo, ¿no? Bastante menos que aquí. En fin, tengo que hacer esa pregunta. Hablando de preguntas, una llamada, una persona que quiere guardar su anonimato, pregunta a Carlos, ¿se puede denunciar a los partidos políticos por mentir en sus programas electorales, prometer muchas cosas que luego no cumplen? ¿Se puede considerar como un contrato? Bueno, es claro que es un contrato social. Sí que ha habido alguna asociación que ha planteado el hecho de que del fraude que supone hacer promesas en un panfleto, en un programa electoral y luego no cumplirlas. Pero ese tipo de denuncias, incluso querellas, que yo conozca, sí que han sido archivadas. Desde el punto de vista jurídico. Ahora, lo que sí que está claro que un programa electoral debe ser quien lo haga pues está estableciendo un contrato social con el ciudadano y tiene una obligación política y moral de cumplirlo. Yo personalmente considero el programa un elemento que tiene una importancia relativa y que se le da por los grandes partidos también una importancia que no es relativa, es muy importante para ellos. Pero creo que como ciudadano el programa muy pocas personas prestan una atención detallada al mismo y yo creo que el programa debería convertirse en un contrato social y verbal, en una campaña política de 4 líneas generales, es decir, qué es lo que está dispuesto a ofrecer al ciudadano, qué generosidad, qué grado de generosidad está dispuesto el político a ofrecer al ciudadano, qué involucración puede tener con lo que estamos hablando, con el más débil, con las situaciones sociales más desfavorecidas. Y yo creo que todo ese tipo de estas líneas directrices caben en medio folio. Por tanto, yo no creo mucho, no sé si igual es porque son a veces increíbles y no se van a cumplir, no creo mucho en que los programas electorales tengan un papel muy importante en la ciudadanía.
Yo creo que habrá ciudadanos, Carlos, que puede piensen ser. que, en fin, no tienen definido su sentido en el voto, ¿no? Porque, bueno, pues quiere confiar en lo que cada uno le propone que va a hacer, ¿no? Y preste atención a ese programa y diga, bueno, pues tiene este determinado partido político un programa que se asemeja bastante a lo que yo quiero, por ejemplo, para Illín, ¿no? Y después se da cuenta que no han cumplido absolutamente nada, ¿no? Es una decepción y que además el ciudadano, además de sentirse decepcionado, se extiende esa decepción a la clase política en general, eso es cierto. Pero siempre el político, yo he visto promesas que se hacen en una campaña electoral, en un programa electoral, que a pesar de que no se han cumplido, el político llega un momento que dice que sí que lo ha cumplido y es complicado hacer ver lo que uno no ve y el otro hacer ver lo que uno sí ve, ¿no? Y bueno, está claro que es un contrato social, ¿eh? Es un punto de vista mío personal, es decir, yo los programas electorales casi los reduciría, no los eliminaría, pero exigiría que los reduciera, porque además conseguiríamos un ahorro en papel, ¿eh? Sí. Pero yo no le veo otro sentido al programa electoral y yo no me los creo mucho. Yo pienso que no, y pienso que sí, las dos cosas en función de cómo definamos la política, ¿no? Yo creo que la sociedad está acostumbrada a una definición de la política que ya hizo en 1650 pues Bénigne Bossuet, que era francés, y él en 1650, este hombre que era clérigo y filósofo, definió la política como el acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos muy acostumbrados a eso, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista de que lo que importa es llegar, ¿qué importa gobernar? Lo que importa es llegar. Y yo también metería un poco el dedo en la llaga en los ciudadanos que sí seguimos siendo o llenando los graneros de uno o de otro pajar, por decirlo, el pajar de dónde estemos, en qué situación, cuál es mi trayectoria familiar, porque yo me gusta mucho hablar con gente joven, algunos que han acabado universidad, y porque su familia ha estado en un sitio o su familia ha estado en el otro y demás, hay unos posicionamientos extraordinariamente conservadores desde el punto de vista de que necesitamos respuestas y soluciones para los grandes dramas que tiene la situación económica, para los grandes dramas que tiene la situación de muchas personas, y eso no puede ser desde el planteamiento de que yo milito aquí, milito allí, en función de una trayectoria, si quieres, ancestral, familiar o lo que sea. No puede ser de que lleguen unos para que se marchen otros. Necesitamos pues que la propia sociedad defina bien qué quiere y qué espera de un político, porque hay mucha parte de la sociedad con que los suyos estén ya es suficiente, y eso no puede ser. Tenemos que cambiar. Y esto lo he dicho irónicamente porque me parece una definición que ya se dice en 1650, que alguien diga que la política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir. Es que nos suena esto, ¿no? Yo creo que nos suena bastante, porque ves un montón de gente que tú y yo y tú, ciudadano que nos estás escuchando, ves y conoces todos los días, que dices, pero ¿cómo puede haber esta persona representando los intereses míos y los intereses del pueblo? Pero si esta persona apenas llega para poder luchar por los suyos propios, y sabemos que el único acervo que tiene es poder vivir, ¿cómo va a pensar en el contexto de todos? Y esto estamos muy acostumbrados todos a verlo y no lo denunciamos. No puede llegar gente a poder regir un gobierno local, un gobierno regional, que están pendientes de su nómina y que les dice, oye, mira, que les comentan los problemas que tiene la sociedad, las áreas, en distintas áreas que puede tener las distintas consejerías, las distintas concejalías. Y sí, pero es que y son todo excusas, porque el único que están pensando es en su propio interés. Y eso invito a todos a que reflexionemos si conocemos todos gente que está ahí por eso. ¿Cómo puede ser que una sociedad admita este tipo de perfiles
¿no?, que vayan a representarnos. Tenemos que ser muy exigentes y que quien llegue demuestre una trayectoria de implicación, de lucha por lo que cree, de lucha por lo que lucha. No puede ser que esto sea una institución y un trono de distintas familias que están entronadas a nivel local, a nivel regional, ellos y sus hijos, y ya están planificando sus nietos y sus bisnietos. ¿Pero cómo puede ser eso? Para estar todos donde mismo, cerca de donde se administra, de donde está el caudal público. Eso es una barbaridad que hay que denunciarla ya, porque todos conocemos estas trayectorias, todos los que están escuchando conocen estas trayectorias, y eso no puede ser en una sociedad moderna. Necesitamos gente que nos transporte a futuro, gente que crea en qué podemos hacer en nuestro territorio inmediato, con nuestras empresas, con nuestros desempleados, con nuestras infraestructuras, cómo podemos conseguir un futuro mejor y un presente mejor. Y para eso hay que demostrar en la vida civil qué nivel de implicación, o la vara mágica que ahora soy concejal de no sé qué o consejero de no sé qué, sin venir a cuento, sin haber tenido ninguna experiencia previa en el campo de la agricultura, en el campo de desarrollo empresarial, en el campo de la industrial, en el campo del urbanismo, y les tocan con la vara mágica y es terrible, y yo creo que esto tiene que empezar a cambiar. Cuando la meta de alguien que quiere ser político es simplemente unos resultados en unas urnas y no hay más, se convierte en un lastre, está claro, ¿no? Quieres ser político porque tienes muy buenas ideas, quieres ponerlas en práctica, aunque luego no puedas, pero por lo menos tienes la iniciativa de querer hacer cosas, pues entonces seguramente será mucho más positivo, aunque no se consigan. Agustín, bueno, tú has tenido una vida bastante ajetreada en el movimiento asociativo. Todo esto, aunque tu parcelita en el programa va a ser otra diferente, pero tampoco te impide dar tu punto de vista. Bueno, sí. Pero vamos, va más o menos en la tónica que estaba hablando Jesús, ¿no? Yo creo que los políticos tenían que ser de otra manera. La gente que se mete en política tenían que ser gente que de verdad luche por la sociedad. Y desgraciadamente, pues aquí no hemos tenido esa suerte todavía, creo. Entonces, a nivel nacional, pues ya hemos visto todo lo que está pasando. Y bueno, pues yo confío en que la gente que a partir de ahora pues se meta en política, creo que lo va a hacer mejor de lo que se ha hecho hasta ahora, que tendrán más cuidado a la hora de plantear los posicionamientos, y me imagino que todos saldremos ganando con... Yo la verdad es que el tema político no es una cosa que me llame mucho la atención, porque no me llama la atención, no. Y desgraciadamente es que cuando dicen no, es que nosotros podemos, no, nosotros no podemos hacer nada. Yo tengo la idea de que los políticos a la gente la tienen para cada 4 años que los voten, hacerle promesas que la mayoría no se cumplen y llenarle la cabeza de pájaros que cuando te das cuenta se te han ido de la jaula y te has quedado sin pájaros, y volvemos a lo mismo. O sea que... Y siempre se hacen las cosas, pues al final de cada legislatura es cuando se hace todo. Hay unas elecciones que es donde te han prometido el oro y el moro y pasan 3 años y medio sin que se haga nada. Y en el medio año que queda después, al final, para que hayan elecciones, se levantan todas pues las calles. Se levantan todas las calles, se hacen todos los edificios, se dan todas las ayudas, pero eso pasa siempre. Siempre, o sea, es que eso es costumbre, y entonces pues eso no lo tenemos que ir muy lejos, lo tenemos en Ellín. Tenemos un museo de Semana Santa. ¿Cuántos años lleva terminado el museo de Semana Santa? Tenemos un parque arqueológico en el Tolmo de Minateda. ¿Cuántos años lleva terminado el parque arqueológico? No sé, ¿lo van a poner en funcionamiento eso? ¿Eso se va a poner en funcionamiento alguna vez? ¿Se va a abrir a la gente, al público? ¿O vamos a esperar a que se caiga también? ¿Va a ser otro franciscanos? Eso es lo que tenemos.
Lo podemos disfrazar de una manera o lo podemos disfrazar de otra, o podemos decir que luego o después. Pero eso es lo que tenemos. Eso a nivel local. Pues a nivel local te lo llevas a nivel regional o te lo llevas a nivel nacional y vas a tener lo mismo, aumentado, ¿no? Bueno, pues ya te digo, yo estos temas políticos, la verdad es que no me llaman la atención porque considero que yo no puedo hacer nada. Porque son los políticos los que tendrían que ser los representantes nuestros. No son representantes nuestros, no. Son representantes nuestros cuando hay unas elecciones. Sí, os vamos a... Pero una vez que se terminan las elecciones, ellos hacen lo que quieren, están en un nivel distinto, con unas preocupaciones distintas y bueno, y a las pruebas nos remitimos. Cada vez que un presidente de España entra en la Moncloa, se le olvida la calle, sea del signo que sea. No estoy hablando de ningún signo, porque yo no soy de ningún partido político ni me llama la atención ninguno. Pero cualquier político que entra en la Moncloa, ya sabemos lo que pasa. Si es de un color, los otros le dicen que se ha olvidado de la calle. Y si es de otro color, pues al revés. Pero siempre es la misma toma daca, y siempre se les olvida. Pues será por algo, digo yo. Entonces no nos representan, no, se representan ellos. Y es así. ¿Que va a cambiar? Pues ojalá cambie. ¿Cuándo? Pues cuando las personas que tú elijas a la persona. Y le puedas pedir responsabilidades a esa persona. Si yo te elijo a ti, porque tú creo que eres una persona que me vas a representar, cuando no lo hagas, te cogeré y te diré, José Aurelio, me está faltando, tú esto no es lo que me dijiste. Pero ahora no votamos personas, ahora votamos un ente, llámese un partido político, que de los 20 que lleve el partido político, a mí me gusta uno o dos. O lo voto a todos o no puedo votar a ninguno. Yo creo que eso es una equivocación. O sea, la gente tendría que votar a las personas, que son las que en realidad pueden dar la cara. Un partido político no da la cara nunca. Carlos, bueno, pues es una forma de pensar que seguramente muchísimos de nuestros oyentes se identifican con lo que acaba de decir Agustín. Y esto, la verdad que puede, si se analiza bien, resultar muy doloroso, ¿no? Que sí, que estamos en un momento ahora, que es el momento de los besos, de los abrazos, de confía en nosotros y demás, pero que dura lo que dura, y ya está. Sí, probablemente ese es un pensamiento que vuela sobre nuestras cabezas. De todas formas, yo creo que sí que el ciudadano tenemos la obligación de reclamar, de reivindicar. Yo puedo contar una anécdota de que hace unos años hice una especie de... Bueno, había un becario en el ayuntamiento e hicimos un trabajo de calidad de servicios, una FQM que se llama. Entonces le mandé al becario a que hiciera una encuesta en el Información al Ciudadano, a ver cómo los usuarios, los clientes, los ciudadanos que acudían a la Información al Ciudadano se veían atendidos y los servicios que pedían se les prestaba adecuadamente. Bueno, pues la sorpresa es que todo el mundo estaba muy contento de cómo les atendían. Además, en el sesgo de personas de más de 60 años, las escaleras, que son unas cuantas las que hay que subir al ayuntamiento, no les suponía un inconveniente. Decían que subían como podían y se agarraban donde se tenían que agarrar. Quiero decir que el ciudadano lo que estamos ahora en un momento en que no reivindica, se conforma. Nadie reclamaba, a pesar de no poder subir las escaleras o haber un peligro de una persona de 70 años de poder caerse, o haber una ley de accesibilidad que obliga a que las administraciones tengan un acceso mejor. Eso no era un problema para el ciudadano. Entonces, por tanto, yo creo que esa es la cuestión que dice. Y eso es un problema casi psicológico a nivel colectivo. El ciudadano es conformista y es poco reivindicativo. No creo que esto sea para siempre, quizás, o al menos eso quiero creer que es en este momento, y que nuevas generaciones pues ya no serán tan conformistas, y que aquellas personas que son conformistas porque lo han pasado muy mal y que no puede ser un estorbo para evaluar un servicio, el hecho que haya unas escaleras, aunque sean mayores, pues tengan también
Otra determinación en que, a pesar de eso, vivimos en un estado social, se pagan unos impuestos para tener los mejores servicios posibles y aunque los tengan buenos, tienen que seguir reclamando que sean mejores. Entramos en los últimos minutos del programa. Vamos llegando al final de este espacio. Vamos llegando poquito a poco a las 10 de la mañana, si nos están escuchando en directo. Pues vamos a hablar en la parte final del programa de Enrique López. Enrique López, un hellinero que vivió Munchausen. Ayer fue el Día Internacional de la Víctima del Holocausto Nazi. Y tenemos un hellinero que sobrevivió y bueno, pues en memoria de él, pues vamos a explicar un poco quién era Enrique López y cuál fue su realidad. Enrique López, pues probablemente sería las mismas preguntas que hace esta canción. Guay, ¿por qué? Dos cosas que me llaman la atención, decía Flora Tristán: la inteligencia de las bestias y la bestialidad de los hombres. Enrique López, hellinero ya fallecido, fue testigo del genocidio, de las atrocidades cometidas por los nazis en el campo de concentración y exterminio Munchausen, conocido como el campo de los españoles por el elevado número de prisioneros de nuestro país, que albergó más de 10.000 españoles, de los cuales no iban a salir más de 2.000 y pico. O sea, más de 7.000 fueron exterminados, 7.000 españoles solo en este campo de concentración, donde soportó Enrique López, que salió con apenas 40 kilos. Él fue uno de los pocos supervivientes que pudo ver la entrada de las tropas norteamericanas el 5 de mayo de 1945, en un reducto que simboliza el episodio más terrible de la historia contemporánea, la gran masacre que realizó el ejército y el gobierno nazi de Hitler. Nacido en Hellín en 1896, Enrique López, albañil de profesión y miembro de UGT, fue uno de los fundadores del Partido Socialista de Hellín. Cuando estalló la Guerra Civil se incorporó a filas en Madrid como miembro de Cruz Roja y aunque por su edad podía haberse librado, pues aguantó ahí todo lo que fue el periodo de la guerra. Al finalizar el conflicto, cruzó la frontera francesa, envió una carta a su padre y a su hermano, contándoles el abandono que tenía que hacer del país y los riesgos que temía de represalias, de temores que él temía que podía vivir, y por ello pues se desplazó hasta Francia. Con el avance de las tropas del Tercer Reich por Europa, el futuro de Enrique López pasa por la prisión de Kremp-Messendorf y por el ingreso meses después, concretamente el 19 de diciembre de 1941, en el campo de exterminio de Munchausen, con el número de identificación 4.790 que llevaría tatuado en su piel, lugar donde permanecerá hasta el fin de la guerra. Durante todo su tiempo, los familiares, su mujer, Dolores Alfaro, que llegó a estar en la cárcel, y sus 3 hijos, Enrique, Conrado, Lala, desconocían por completo su paradero, una circunstancia que hacía más difícil la precaria situación que atravesaban. Las noticias de su liberación llegan a la familia una vez finalizada ya la guerra en 1947. Cuando es liberado de Munchausen no llegaba a 40 kilos, pesaba exactamente 32 kilos en un hombre que medía 1,90. Apenas podía mover las manos por haber sido torturado, le cortaron los tendones, motivó su ingreso, el motivo por el que estuvo ingresado después en un hospital francés. Reencuentro.
al saber la noticia de su liberación y conocer la existencia de su supervivencia, su mujer marcha a París y se produce el primer encuentro después de la guerra. Más tarde, pues van a acompañar sus hijos para que pudieran conocer a su padre y seguir conociendo a su padre después de todos estos años. Más tarde, en 1962, obtuvieron los dos, la pareja, el permiso para poder volver a Hellín, y ya una vez instalado en Hellín, en la casa que su familia construyó en la calle San Carlos, con el dinero que mandaba desde Francia por su trabajo, Enrique López pues pasa ya como jubilado y va a vivir aquí en Hellín hasta el 17 de noviembre de 1989. En todo el tiempo que ya va a vivir en España, pues intentó estar en contacto con sus muchos compañeros supervivientes de la masacre, entre ellos pues Santiago Bonaque, natural también de Yeste, con quien estaba muy unido porque junto a él pues convivieron en Munchausen y pudieron soportar pues la terrible experiencia de presenciar pues miles y miles de exterminios, miles y miles de asesinatos. Hoy, un día después del Día Internacional de recuerdo de las víctimas del Holocausto nazi, queremos pues traer a estos micrófonos pues la memoria de Enrique López, un hombre pues que luchó, que defendió sus ideas, que soportó la terrible barbarie de los nazis, la terrible dolencia de tener que abandonar su país, y su familia le recuerda cómo el primer día, las primeras votaciones de la democracia ya en España, pues lo primero que hizo fue asearse, fue ducharse, prepararse con su mejor ropa para festejar la primera manifestación de libertad que iba a tener nuestro país, que fueron las primeras elecciones. Y así que, en recuerdo a él, pues hoy este programa, un recuerdo para Enrique López. En Mauthausen estuvieron más de 10.000 españoles, de los cuales 7.000 fueron asesinados. Sobre 100 eran de nuestra provincia. No hay tiempo para más, llegamos al final, pero en fin, sirva este programa, como digo, como presentación de lo que ocurrirá pues cualquier día de estos en nuestra sintonía. Jesús. Pues invitarles a todos a que estén con nosotros todos los días, que estén con Solo Radio, y que no se olviden de que el próximo miércoles estamos con el programa ya pues en marcha, recogiendo todas esas preguntas que nos quieran hacer. Piénsenlo, no duden en llamar en cualquier cuestión, pásenlo por correo electrónico allí en Solo Radio, pásenlo por WhatsApp, llamen a José Aurelio, y bueno, pues agradecerles a todo el equipo de Solo Radio y a nuestros acompañantes pues esta gran ventana que yo creo que es Hellín Puerto Presente, y en este caso Hellín por dentro. Gracias, Jesús, gracias, Agustín, un placer. Igualmente. Carlos, hasta pronto. Muchas gracias. Así llegamos al final de los desayunos de Solo Radio. Como siempre, muchísimas gracias por la atención prestada. Invitarles, por supuesto, a que sigan disfrutando de nuestra programación. Noticias, información, efemérides, tradiciones. En definitiva, la vida de Hellín y sus gentes. En los desayunos de Solo Radio. De lunes a viernes, a partir de las 8:30 de la mañana. Repetición a las 2 de la tarde. Los desayunos de Solo Radio, para hablar de todo y de todos. La colmenita de Alicia.
un establecimiento diferente e innovador en Ellín. Tenemos el detalle ideal y único para diferenciarte y sorprender a tus invitados en los acontecimientos más relevantes. Bodas, bautizos, comuniones, regalos de empresa. Te cautivaremos con una amplia gama de cosmética. Encontrarás la mejor miel, unos aceites insuperables y mucho, mucho más. Esperamos tu visita en calle Fortunato Arias 43 de Ellín, junto a entrada de Parking Mercadona. Y ahora, de lunes a viernes, La Colmenita de Alicia te ofrece el programa Los Desayunos de Solo Radio. Solo Radio. 90.6 FM, la radio de tu ciudad. Solo Radio.